Hay momentos en la vida que se dividen claramente en dos categorías, los que uno recuerda con orgullo y los que uno entierra en lo más profundo de su memoria, con la esperanza de que nunca, bajo ninguna circunstancia, salgan a la superficie en una cena familiar. Lo que ocurrió aquella noche en el edificio Almendros de Madrid pertenecía definitivamente a la segunda categoría. Laura Salguero llevaba 20 minutos ajustándose los patines en el pasillo de su apartamento, con el disfraz de garzonete americana de los años 60 completo. Falda acampanada en blanco y rojo, delantal de encaje, coleta alta con lazo a juego y unos patines de ruedas color crema que había encontrado en un mercadillo del Rastro 3 semanas atrás y que, en teoría, todavía sabía usar. En teoría. «Venga, que llevas media hora con eso y la fiesta lleva 1 hora», le gritó su amiga Marta desde el salón. «Que me caigo, Marta, que llevaba 10 años sin ponerme patines, que bajas 3 pisos en ascensor, Laura. No te vas a caer en el ascensor». Laura se incorporó, extendió los brazos para equilibrarse y miró sus pies con la expresión concentrada de alguien que está a punto de hacer algo que sabe perfectamente que no debería hacer. Luego pensó en la cara que pondría él cuando la viera, en cómo arquearía esa ceja suya de forma tan irritante, con esa sonrisita de lado que le dedicaba cada vez que se cruzaban en el rellano y ella hacía algo torpe, que era más veces de las que le gustaba admitir. Perdona que interrumpa nuestra historia, pero si aún no estás suscrito a nuestro canal, piensa con cariño en formar parte de nuestra comunidad. Siempre leo todos los comentarios y, créeme, estoy deseando leer el tuyo. Gracias por tu tiempo aquí conmigo y continuemos. José Damián Magno. Dami para el mundo entero, aunque Laura se negaba a llamarlo así con esa familiaridad. 3 meses llevaba viviendo en el 5B y 3 meses llevaba siendo la fuente de irritación más constante y persistente en la vida de Laura. Era guapo, claro, ridículamente guapo, con esa cara de anuncio de colonia y esos brazos que se marcaban demasiado bajo cualquier camiseta que se pusiera. Pero también era sarcástico, ruidoso cuando le convenía, y tenía esa costumbre insoportable de observarla con demasiada calma, como si supiera algo que ella no sabía y estuviera esperando pacientemente a que ella lo descubriera también. Laura no soportaba a los hombres con demasiada calma. Bajó al salón del edificio con cuidado, ayudada por Marta, que la sostenía del brazo como si escoltara a una anciana por suelo helado. La sala estaba ya animada, guirnaldas de colores, una mesa de aperitivos que se veía prometedora desde la puerta y vecinos disfrazados con la creatividad desigual que caracterizaba a cualquier fiesta de comunidad. Había un pirata, 2 princesas, algo que podría ser un fantasma o simplemente una persona que llegó con sábanas por descuido, y en un rincón, rodeado de 3 vecinas que lo miraban como si llevaran semanas sin ver la televisión, estaba Dami. Llevaba el uniforme de jugador de fútbol americano. La camiseta sin mangas del número 12 se ajustaba a sus hombros de una forma que Laura decidió ignorar activamente. Sin el casco, el pelo oscuro ligeramente revuelto y una cerveza en la mano, conversaba con las vecinas con esa facilidad natural que a Laura le resultaba igual de irritante que todo lo demás en él. Sus ojos la encontraron a ella exactamente 2 segundos después de que ella entrara. La ceja, el media sonrisa, la mirada bajando despacio a los patines y volviendo a su cara. «Salguero», dijo desde el otro lado de la sala sin moverse, solo con la voz. «Magno», respondió ella, con la misma sequedad, agarrándose al brazo de Marta. «Perfecto. Equilibrio de hostilidades mantenido». La noche fue bien durante la primera hora. Laura se adaptó a los patines mejor de lo esperado. Sirvió aperitivos a los vecinos con teatral profesionalismo de acuerdo al disfraz. Bailó con Marta y evitó a Dami con la eficiencia quirúrgica que había desarrollado en 3 meses de convivencia en el mismo rellano. El problema apareció exactamente cuando la noche comenzaba a ponerse interesante. Se llamaba Rodrigo. Llegó tarde, olía demasiado a colonia y tenía esa clase de confianza que no viene del carácter, sino de haber escuchado demasiadas veces que era guapo. Se acercó a Laura mientras ella recogía una copa vacía de la mesa y se presentó con esa sonrisa ancha y calculada que Laura reconoció de inmediato como la sonrisa de alguien acostumbrado a que la sonrisa le funcionara. «Menudo disfraz», dijo. «¿Bailas?» «Estoy con los patines»,
respondió Laura, señalando sus pies con la copa. Sería un desastre. Entonces te los quitas. ¿O no bailo? Rodrigo rió como si fuera un chiste. Laura no había pretendido que lo fuera. Siguió recogiendo copas y él la siguió 2 pasos más, lo suficiente para entrar en el espacio que Laura consideraba su zona de comodidad personal, que era exactamente el doble del de la mayoría de la gente. «Venga, solo una», insistió, poniéndole una mano en el brazo. «Que no, gracias». Laura retiró el brazo con suavidad pero con claridad. Rodrigo no se movió. Al contrario, se acercó un poco más y bajó la voz con ese tono que pretendía sonar íntimo y en realidad sonaba a trampa. «¿Tienes novio o simplemente eres difícil? Las 2 cosas pueden coexistir», dijo Laura. No era verdad la primera parte, pero eso era información que Rodrigo no necesitaba. Desde el otro extremo de la sala, sin que Laura lo supiera, Dami llevaba 40 segundos observando la escena. Había visto cómo Rodrigo se había acercado, cómo Laura había rechazado el primer intento, el segundo, cómo el tipo no se movía, aunque el lenguaje corporal de ella era tan claro como una señal de tráfico. Dejó la cerveza sobre la mesa con más cuidado del necesario. Le dijo algo a las vecinas que no importaba, y empezó a cruzar la sala. Laura no lo vio venir. Estaba demasiado ocupada calculando si podía dar 2 pasos hacia atrás en patines, sin caerse, cuando Rodrigo volvió a poner la mano en su brazo, esta vez con más firmeza. «Oye», dijo una voz a su izquierda. Dami estaba ahí, de pie, con esa calma suya, que de repente no parecía irritante sino otra cosa completamente distinta. Miraba a Rodrigo con la expresión tranquila y directa de alguien que no está nervioso porque no tiene ninguna razón para estarlo. «¿Hay algún problema?», preguntó Rodrigo volviéndose hacia él con el ceño fruncido. «No, ninguno», dijo Dami. «Solo que la chica te ha dicho que no 3 veces y tú sigues aquí. ¿Hay algo que no hayas entendido?». El ambiente cambió. Rodrigo soltó el brazo de Laura y se cuadró frente a Dami con esa rigidez masculina que precede exactamente a 2 cosas: una disculpa o un problema. Por la expresión de su cara, no parecía que fuera la primera. «¿Y tú quién eres, su guardaespaldas?» «Su vecino», dijo Dami sin alzar la voz, y alguien con mucha paciencia, pero no infinita. Lo que ocurrió después fue, en la versión que Laura contaría años más tarde, una secuencia de eventos que sucedieron demasiado rápido para que nadie pudiera hacer nada con sensatez. Rodrigo avanzó un paso. Dami no retrocedió. Y Laura Salguero, que en los momentos de presión tomaba decisiones de una velocidad inversamente proporcional a su utilidad práctica, agarró la primera botella que tenía al alcance de la mano, una de cava a medio vaciar, y la descargó con decisión sobre la nuca de Rodrigo. La botella no se rompió. Rodrigo sí que se dobló, y luego se desplomó hacia un lado con una elegancia inesperada, quedando tendido entre la mesa de aperitivos y la pista de baile improvisada. El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos. Luego Laura, con el impulso del golpe, los brazos abiertos y los patines completamente en desacuerdo con el resto de su cuerpo, empezó a perder el equilibrio hacia atrás. Dami reaccionó antes de pensar. Dio un paso hacia ella, la agarró por la cintura con los 2 brazos y consiguió que no se golpeara la cabeza. Lo que no consiguió evitar fue la caída en sí. Los 2 terminaron en el suelo, ella encima de él, el brazo de él rodeándola y el pie derecho de él en un ángulo que no era natural bajo ningún parámetro anatómico. El crujido fue pequeño, pero inconfundible. Laura levantó la cabeza y lo miró desde arriba con la coleta torcida y la cara a 10 centímetros de la suya. «¿Estás bien?», susurró. Los ojos miel de Dami la miraron con una expresión que en condiciones normales habría sido imposible de descifrar, pero que en ese momento, tirado en el suelo de una fiesta de disfraces con el tobillo roto, contenía una cantidad notable de ironía. «Salguero», dijo en voz baja, «creo que me has roto el pie». Capítulo 2. 3 veces por semana. El pie no estaba roto. Era el calcáneo, el hueso del talón, que presentaba una fractura pequeña pero suficiente para que el médico de urgencias del Hospital Gregorio Marañón mirara la radiografía, luego mirara a Dami y luego volviera a mirar la radiografía con esa expresión resignada de quien lleva muchos años escuchando historias de cómo ocurrieron las lesiones y ya ha dejado de sorprenderse.
6 semanas sin apoyar el pie, dijo el médico. Muletas, reposo y fisioterapia a partir de la 3ª semana para recuperar la movilidad. Laura estaba sentada en la silla de la esquina de la sala de urgencias con el disfraz todavía puesto, la coleta deshecha y las manos apretadas sobre el regazo. Había insistido en acompañarlo. No había sido exactamente una elección consciente. Simplemente, cuando el taxi con Dami y Marta arrancó hacia el hospital, Laura ya estaba dentro con los patines todavía puestos y nadie había podido explicar después cómo había ocurrido. Cuando el médico salió, el silencio entre los dos tuvo esa textura incómoda y específica de las situaciones en las que alguien tiene algo que decir, pero está calculando cómo decirlo. «Escucha», empezó Laura. «No tienes que», dijo él al mismo tiempo. Se miraron. «Déjame terminar», dijo Laura. «Soy fisioterapeuta. Llevo 5 años en esto, y lo que te ha pasado esta noche ha sido en parte por mi culpa. Así que lo mínimo que puedo hacer es llevar yo tu rehabilitación, sin coste, 3 veces por semana, en tu casa o en la mía, como prefieras». Hizo una pausa. «Es lo correcto». Dami la observó con esa calma suya de siempre, con la pierna vendada apoyada en el reposapiés de la camilla y el uniforme de fútbol americano que a estas alturas del relato tenía ya más historia que el partido al que pretendía rendir homenaje. «¿En mi culpa en parte?», repitió. «En parte. Tú golpeaste al tipo. Yo lo hice desmayar. Él se lo buscó. Son 2 cosas distintas. Y yo me rompí el talón intentando que no te cayeras. Eso también forma parte del contexto, sí». La comisura de la boca de Dami se movió. «Apenas. Lo suficiente. 3 veces por semana», dijo. «En mi casa. Pero hay una condición». Laura frunció el ceño. «¿Qué condición?» «Que no vengas con los patines». Comenzaron el miércoles siguiente. Laura llegó al apartamento 5B a las 6 de la tarde, con su bolsa de material profesional, el pelo recogido y esa expresión de concentración que se ponía cuando quería dejar claro que lo que estaba por ocurrir era estrictamente profesional. Llamó al timbre con 2 toques cortos y esperó. Dami abrió la puerta en muletas, con una camiseta gris y el pelo ligeramente húmedo como si acabara de ducharse, y el pie derecho vendado y apoyado con cuidado. La miró de arriba a abajo con esa mirada suya, que no era exactamente un escáner, pero tampoco era otra cosa. «Puntual», dijo. «Siempre», respondió ella, pasando al interior. El apartamento de Dami era lo que Laura no se había esperado, aunque tampoco habría podido decir exactamente qué esperaba. Era ordenado, con esa clase de orden que no viene de una limpiadora, sino de alguien que tiene las cosas en su sitio porque así prefiere tenerlas. Una estantería con libros de mecánica y varios de historia, una mesa de centro con una taza y el teléfono, y en la pared del salón, enmarcadas con sencillez, 3 fotografías en blanco y negro de coches deportivos en carretera que podrían ser obras de arte o podría ser que simplemente le gustaran los coches. «¿Puedes tumbarte en el sofá o prefieres la cama?», preguntó Laura, dejando la bolsa en la mesa y abriendo la cremallera con eficiencia. Dami pestañeó. «Para la sesión», añadió Laura sin mirarlo. «Necesito que la pierna esté elevada y que puedas estar completamente tumbado». «El sofá está bien». Se instalaron. Laura colocó una almohada bajo el tobillo, desvendó con cuidado la zona y empezó a evaluar con las manos el estado del tejido, la movilidad articular, los puntos de tensión. Sus dedos eran precisos y seguros, con esa confianza que viene de años haciendo exactamente esto, y trabajó en silencio durante los primeros minutos con la concentración de alguien que está leyendo un texto complicado. Dami, tumbado con los brazos cruzados sobre el pecho, la observaba. «¿Duele aquí?», preguntó ella presionando suavemente. «Un poco. ¿Y aquí?». «Más». «Bien. Eso es buena señal. Significa que hay respuesta nerviosa normal». Hizo una anotación mental. «La inflamación ha bajado respecto a lo que imaginaba. ¿Has tenido el pie en alto como te dijeron?». «La mayor parte del tiempo». «¿Qué significa la mayor parte?». Él dudó un segundo demasiado largo. «Dami, tuve una reunión el lunes». Laura levantó los ojos del tobillo y lo miró con esa expresión que sus pacientes conocían bien y que decía, con notable claridad, «Esto es exactamente lo que no debías hacer». Una reunión con el pie roto. Una reunión importante. Todas las reuniones son importantes para la persona que las tiene.
El pie sigue roto para todos. Dicho así suena filosófico. Dicho así suena a que si no me haces caso, vamos a tardar el doble. Volvió al trabajo. La próxima vez que tengas una reunión importante, se hace por videollamada o se pospone. Eso no es negociable. Dami no respondió, pero tampoco discutió, que en su caso Laura empezaría a aprender que equivalía a un acuerdo. La primera sesión duró 45 minutos. Fueron 45 minutos de trabajo real, de ejercicios de movilización suave, de instrucciones que Dami siguió con una obediencia que Laura no esperaba y que la desconcertó ligeramente. Había algo en la dinámica del espacio, en la quietud de tenerlo tumbado y quieto, y con la atención puesta en ella, que era completamente diferente a cruzarse con él en el pasillo con una hostilidad de baja intensidad. Aquí era diferente. Aquí él no tenía su calma habitual como escudo, la tenía como punto de partida y debajo había algo más. Cuando terminó y empezaba a recoger su material, Dami se incorporó despacio y la miró desde el sofá. ¿Cómo quedamos el viernes? A las 6 también me viene bien. Hecho. Una pausa. ¿Quieres un café antes de irte? Laura cerró la cremallera de la bolsa. Miró la puerta. Luego lo miró a él, sentado en el sofá con la pierna extendida, y esa pregunta en el aire que era solo un café, y al mismo tiempo, de alguna manera que Laura no supo explicarse, no era solo eso. Tengo cosas, dijo. Claro, dijo él. No hubo ironía en su voz, solo algo parecido a la paciencia. Laura cruzó el rellano de vuelta a su apartamento, cerró la puerta y se apoyó en ella un momento en la oscuridad del recibidor, sin encender la luz. 3 veces por semana. 6 semanas. Esto iba a ser un problema. La segunda sesión fue un miércoles, la tercera un viernes. Y para cuando llegó el lunes de la semana siguiente, Laura había desarrollado un sistema. Llegaba a las 6 en punto, dejaba la bolsa en la misma esquina de la mesa, preparaba el material en el mismo orden y mantenía una conversación estrictamente funcional durante los primeros 20 minutos. ¿Cómo ha ido el fin de semana con el pie? ¿Has hecho los ejercicios que te dejé? ¿Has tenido molestias por la noche? Preguntas de fisioterapeuta, respuestas de paciente. Todo dentro de los límites razonables de una situación que, insistía para sus adentros, era simplemente profesional. El problema era que Dami no cooperaba con el sistema. No lo hacía de forma activa ni escandalosa. Era algo más sutil y, por tanto, más difícil de gestionar. Era la forma en que siempre tenía preparado un vaso de agua para ella en la mesa antes de que llegara, o que recordaba sin que ella se lo hubiera repetido, exactamente qué ejercicios le correspondían ese día y los tenía anotados en el teléfono, o que hacía preguntas. No preguntas de cortesía, sino preguntas reales, del tipo que requieren que uno piense antes de responder. Ese lunes, mientras Laura trabajaba la movilidad del tobillo con movimientos circulares lentos, Dami preguntó, ¿por qué fisioterapia? Laura no levantó los ojos. ¿Cómo? ¿Que por qué elegiste esto? Podrías haber estudiado medicina, enfermería, cualquier otra cosa. ¿Por qué manos? Laura consideró la pregunta durante un momento. Era la clase de pregunta que normalmente habría despachado con una respuesta corta y neutra. Me gustaba la parte práctica, o siempre se me dieron bien las ciencias de la salud. Las respuestas que una da cuando no quiere que la conversación vaya a ningún sitio. En cambio, dijo, mi madre tuvo un accidente de coche cuando yo tenía 12 años. Nada gravísimo, pero se quedó con una contractura cervical que no se trató bien, y durante años le dio dolores de cabeza, le limitó el movimiento, le cambió el humor. Yo la veía y pensaba que alguien debería haber podido arreglar eso desde el principio. Pausa. Al final lo arreglé yo cuando ya sabía cómo. Dami no dijo nada durante unos segundos. Laura terminó la rotación y cambió de ángulo. ¿Y lo sabe ella? Preguntó él. Que lo hiciste por ella, al principio. Sabe que la trato. No sabe que empecé por ella. Un pequeño silencio. Hay cosas que no necesitan decirse para ser verdad. Dami la miró con esa calma suya de siempre, pero con algo diferente detrás, como si acabara de encontrar una pieza de un puzzle que llevaba un rato buscando. ¿Y tú? Preguntó Laura porque la conversación se había vuelto demasiado unilateral para su comodidad. Las fotos de la pared, los coches. ¿Qué pasa con ellos? Son demasiado específicos para ser decoración aleatoria. Las matrículas son diferentes en cada foto. Las has elegido tú, no las compró nadie para completar una pared.
Dami giró levemente la cabeza hacia las fotos, como si las viera desde otro ángulo. El de la izquierda es un Lancia Stratos del 76, el de en medio, un Alfa Romeo Spider del 68. El de la derecha es un Porsche 911 del 73. Hizo una pausa. Los tres estaban en el taller cuando llegué a trabajar con mi tío a los 16 años. Los tres salieron rodando cuando terminamos con ellos. ¿Tu tío tenía un taller? Tenía 3. Ahora los tengo yo. Y algunos más. Laura asimiló eso en silencio. No lo había buscado en internet, aunque había tenido el impulso varias veces, y lo había frenado cada vez con la lógica firme de que buscar a un paciente en internet era innecesario, que era su vecino no añadía ninguna justificación adicional, que fuera también la persona en cuyo sofá pasaba 3 tardes a la semana tampoco. ¿Cuántos es algunos más?, preguntó. 11. 11 talleres. 11 talleres especializados en mecánica de precisión para vehículos de alta gama, precisó él sin énfasis, como si estuviera diciendo 11 plantas de tomates, en 4 ciudades, 2 en Barcelona, 3 en Madrid, los de mi tío en Valencia y el resto repartidos. Laura procesó esto mientras terminaba la sesión. 11 talleres. El hombre llegaba a casa en metro, vestía camiseta sin marca visible y tenía una cafetera de 20 euros en la encimera de la cocina. Y tenía 11 talleres especializados en 4 ciudades. ¿Por qué no tienes un coche?, preguntó, porque la pregunta era inevitable. Dami la miró con la primera expresión abiertamente divertida que Laura le había visto en toda la semana. ¿Quién te ha dicho que no tengo? En el parking del edificio tienes la plaza vacía. Tengo una plaza vacía porque el coche está en el taller. Una pausa. Siempre está en el taller. Cuando uno tiene 11, la tentación de tocarlos es permanente. Laura guardó el material en silencio, pero esta vez con las mejillas ligeramente más calientes de lo normal. Había algo tremendamente incongruente y al mismo tiempo tremendamente coherente en ese detalle. Un hombre con 11 talleres de mecánica de lujo que tenía el coche en el taller porque no podía dejar de tocarlo. Era una imagen que no se le iría de la cabeza tan rápido como debería. Mañana te dejo los ejercicios para que los hagas solo, dijo, cerrando la bolsa. 15 minutos por la mañana y 15 por la noche. Entendido. ¿Tienes papel? ¿O te los mando por mensaje? Mándamelos. Laura sacó el teléfono y vio que no tenía su número. Lo lógico habría sido pedírselo y punto. Sin embargo, se quedó un segundo de más mirando la pantalla, y en ese segundo, Dami dijo, ¿tienes el bolígrafo ahí? Sí, dámelo. Laura se lo pasó sin pensar. Él tomó su muñeca con una mano, con esa misma precisión tranquila con la que hacía todo, y escribió 11 dígitos en el interior de su antebrazo, despacio, con la letra grande y clara. Luego le devolvió el bolígrafo y no dijo nada más. Laura recogió la bolsa, cruzó el rellano y entró a su apartamento. Se quedó de pie en la cocina, mirando el número en su brazo durante 30 segundos completos. Luego lo guardó en el teléfono. Fue al baño y lo borró con agua y jabón con más energía de la estrictamente necesaria. Capítulo 4. Una tarde, fuera del guión. La culpa la tuvo la revisión médica. El doctor que llevaba el seguimiento de Dami tenía la consulta en una clínica del barrio de Salamanca, y el miércoles de la tercera semana llamó para adelantar la cita al jueves por la mañana. Dami se lo mencionó a Laura la tarde anterior, con la misma neutralidad con la que informaba de cualquier cosa. Mañana tengo revisión a las 11. Bien, ¿quieres que te acompañe para hablar con el médico? A veces es útil tener al fisioterapeuta presente para coordinar el plan. Dami la miró. Si quieres venir, dijo, ven. No era exactamente una invitación entusiasta. Era más bien una puerta abierta con la misma calma con que Dami hacía todo. Sin presión, sin artificio, solo el espacio disponible y la decisión enteramente de ella. Laura fue. La mañana era de esas de principios de noviembre en Madrid que no terminan de decidirse. El sol salía entre nubes con la convicción débil de quien intenta animarse en un día difícil. Salieron juntos del edificio a las 10:15, Dami con sus muletas y Laura a su lado con las manos en los bolsillos del abrigo, y tomaron un taxi porque el metro con muletas en hora punta era una conversación que Laura cerró antes de que empezara. Primera vez que salimos juntos fuera del edificio,
observó Dami en el taxi mirando la calle por la ventanilla. «Es una revisión médica, no una salida», respondió Laura. «Ya». Una pausa. «Pero es la primera vez». Laura no respondió y miró también por su ventanilla. La consulta fue bien. El médico confirmó la evolución positiva. Revisó las indicaciones de Laura con ese respeto cuidadoso que los doctores reservan para los fisioterapeutas que saben lo que hacen, y ajustaron el plan de las siguientes semanas. Dami escuchó, preguntó 2 cosas concretas y firmó donde había que firmar. No fue complicado. Lo que ocurrió después sí que no estaba en el plan. Salieron a la calle y Dami se detuvo en la acera, tanteando el equilibrio con las muletas, mirando hacia el final de la calle, donde el barrio de Salamanca se abría en su cuadrícula perfecta de edificios señoriales y terrazas a mediodía. «¿Tienes prisa?», preguntó. «Tengo un paciente a las 4. Son las 12 menos cuarto». Laura lo miró. Él esperaba sin insistir, con esa paciencia que ya empezaba a resultarle familiar y que seguía sin resultarle cómoda del todo. «¿Qué tienes en mente?», preguntó ella. «Hay una cafetería en Villanueva que hace el mejor pincho de tortilla de Madrid, y yo llevo 3 semanas comiendo en casa porque desplazarme es un inconveniente que alguien», la miró de lado, «me ha impuesto con criterio médico absolutamente razonable. La inmovilidad relativa no es un castigo, es una condición de recuperación. Lo sé, sigo teniendo hambre». Laura miró el reloj, luego miró la calle, luego lo miró a él, apoyado en las muletas con el cuello del abrigo subido y ese gesto de espera que no pedía nada, pero lo dejaba todo en el aire. «Un pincho», dijo, «y volvemos». La cafetería se llamaba Casa Tomás y era exactamente lo que Dami había descrito. Pequeña, con la barra de mármol oscuro manchada de años de uso honesto, taburetes altos y el olor a aceite de oliva y café mezclados en una proporción que resultaba casi doméstica. El dueño, un hombre de unos 60 años con delantal blanco, saludó a Dami con el nombre y sin el apellido, que era la forma más antigua y directa de medir la confianza entre un cliente y un bar. Se instalaron en una mesa al fondo, la única con espacio suficiente para que Dami apoyara las muletas sin obstruir el paso. Pidieron 2 pinchos y 2 cafés. «¿Cómo conoces este sitio?», preguntó Laura. «El primer taller que abrí en Madrid está a 3 manzanas. Vine a comer aquí el primer día porque era lo más cercano que había». Miró el local con algo parecido al afecto. «Y seguí viniendo». «¿Cuándo fue eso?». «Hace 6 años. Tenía 24. Laura hizo el cálculo rápido. 24 años. Primer taller propio. Ahora 30. 11 talleres en 4 ciudades. No era solo suerte ni herencia. Era algo más específico que eso. Era alguien que sabía exactamente lo que quería y había ido a por ello sin hacer demasiado ruido al respecto. Llegaron los pinchos. Laura mordió el suyo y durante 3 segundos no dijo absolutamente nada, porque no había nada que decir que fuera más relevante que lo que estaba comiendo. «Es increíble», admitió. «Ya te lo dije. Tienes razón con poca frecuencia. Déjame disfrutarlo cuando ocurre». Dami sonrió. Una sonrisa real, no la media sonrisa de lado que usaba como escudo, sino algo más abierto, más directo, que le cambiaba la cara entera y que Laura procesó con una alarma interna que intentó disimular concentrándose en el pincho. Estuvieron 1 hora. No fue 1 hora planeada. Fue 1 hora que ocurrió porque la conversación no terminaba en los lugares donde debería haber terminado. Hablaron de los talleres, de la fisioterapia, de Madrid en invierno, de si la tortilla debía llevar cebolla o no. Laura decía que sí. Dami decía que dependía del día y del estado de ánimo, lo cual era una posición filosófica que Laura no había esperado de él y que le resultó desproporcionadamente encantadora. Cuando salieron a la calle, el sol había ganado la batalla a las nubes y calentaba con esa generosidad tímida del otoño tardío. Caminaban despacio por el ritmo que imponían las muletas, y Laura ajustó su paso al de él sin pensarlo, con esa adaptación automática del cuerpo que ocurre antes de que la cabeza lo autorice. En la esquina de Goya, con Velázquez, Dami se detuvo. «Hay algo que quiero enseñarte», dijo. «¿El qué?». En lugar de responder, señaló con la cabeza hacia el otro lado de la calle. Era una pequeña galería de arte con el escaparate lleno de fotografías en gran formato. Laura miró.
Eran fotos de coches, pero no fotos técnicas ni publicitarias. Eran fotos artísticas, tomadas en carretera, con luz natural, con esa composición que hace que un objeto mecánico parezca algo vivo. «Las 3 de la derecha», dijo Dami. Laura las miró con más atención. El Lancia, el Alfa Romeo, el Porsche, los mismos coches que tenía en la pared de su salón, pero aquí en grande, en papel fotográfico de calidad, con luz diferente. «Son las mismas», dijo. «Las de tu pared. Las hice yo». Una pausa breve. «Antes de que me preguntes, no soy fotógrafo. Solo me pareció que había que dejar constancia de ellos cuando salieron del taller. Son de hace 12 años». Laura los miró de nuevo. Los miró de verdad, sabiendo ahora lo que sabía, y la imagen del chico de 18 años con una cámara en un taller de Valencia, documentando el trabajo de sus manos, se le instaló en algún lugar del pecho con una firmeza que no había pedido permiso para entrar. ¿Y cómo acabaron en la galería? «El dueño me los compró hace 3 años. Yo ni sabía que los tenía todavía en digital. Los encontré en un disco duro viejo y se los mandé sin darle más vueltas». «Dami, ¿qué? Estas fotos son muy buenas». Él la miró. No dijo nada, pero algo en su expresión cambió de una forma tan pequeña y tan real que Laura tuvo que apartar los ojos y mirar de nuevo el escaparate para no quedarse mirándolo a él. Volvieron en taxi al edificio. En el rellano del quinto, frente a sus puertas respectivas, hubo ese momento de pausa que se había convertido en costumbre, el instante antes de que cada uno entrara al suyo, cuando la tarde quedaba suspendida un segundo entre los dos, sin resolverse del todo. «Mañana a las 6», dijo Laura sacando las llaves. «A las 6», repitió él. Laura abrió su puerta. Ya dentro, con la mano todavía en el pomo, añadió sin girarse del todo: «La tortilla llevaba cebolla por si sirve para tu teoría del estado de ánimo». Escuchó una pequeña risa al otro lado del rellano antes de que la puerta del 5B se cerrara. Se quedó apoyada en la suya, en la oscuridad del recibidor, con una sonrisa que se esforzó 3 segundos enteros en borrar antes de encender la luz. El sábado de la 4ª semana, el edificio Almendros recibió un nuevo inquilino. Se llamaba Marcos, tenía 32 años, pelo castaño ondulado y esa clase de sonrisa abierta e inmediata que genera confianza en los primeros 30 segundos y hace que uno se pregunte, en el segundo 31, si no será demasiado perfecta para ser genuina. Llegó con 2 cajas y una planta, ocupó el apartamento 5C, el que había estado vacío desde septiembre, y se presentó en el rellano con una facilidad tan natural que parecía que llevara años viviendo allí. Laura lo conoció junto al buzón un martes por la mañana. «Tú debes ser la fisioterapeuta», dijo él tendiéndole la mano. «La señora del tercero me habló de ti. Dice que eres la responsable de que el chico del 5B no se haya vuelto completamente insoportable con lo del pie». «La señora del tercero exagera», dijo Laura. «Yo solo pongo orden. Él pone la resistencia». Marcos rió. Era una risa fácil, sin aristas. «Soy Marcos, periodista, recién llegado de Barcelona y completamente perdido en esta ciudad. Si algún día tienes un rato y no te importa orientarme sobre el barrio, te lo agradecería mucho». «Claro», dijo Laura, porque era la respuesta razonable, y porque el hombre era agradable, y porque no había ningún motivo para no decir claro. No pensó más en ello. Hasta el jueves. El jueves era día de sesión. Laura llegó al 5B a las 6 en punto. Llamó al timbre con sus 2 toques habituales y esperó. Dami abrió con las muletas, camiseta azul marino, el pelo sin peinar con ese desorden que en él siempre parecía una decisión estética, y se hizo a un lado para dejarla pasar. Todo normal hasta que, 15 minutos después de haber empezado, sonó el timbre del 5C al otro lado de la pared. Las paredes del Almendro seguían siendo, como siempre, extraordinariamente honestas respecto a lo que ocurría en sus 2 lados. «Hola, soy Marcos, el nuevo del 5C. Oye, siento molestar, ¿tienes un momento?» La voz de Laura al otro lado, clara y cercana. «Sí, claro, espera un segundo». Dami, tumbado en el sofá con la pierna extendida, no dijo nada. Laura terminó el ejercicio que estaba haciendo. Le indicó que mantuviera la posición y salió al rellano. Dami oyó la conversación fragmentada a través de la pared. Algo sobre una llave inglesa, algo sobre una tubería, la risa de Laura en un momento dado, breve pero real. 4 minutos.
5. Dami miró el techo. 6 minutos. Cuando Laura volvió a entrar, traía una expresión levemente distraída que se recompuso en cuanto lo miró. Perdona, el nuevo necesitaba una llave. Ya lo he oído, dijo Dami. Las paredes, dijo Laura con tono neutro. Las paredes, confirmó él con el mismo tono. Laura retomó la sesión sin más comentario. Pero Dami, que normalmente seguía las instrucciones sin objeción, estaba ese día ligeramente menos cooperativo de lo habitual, no de forma escandalosa, solo con esa clase de resistencia pasiva que consiste en tardar un segundo de más en relajar el músculo cuando se lo piden o en responder con monosílabos donde antes había respondido con frases. Laura lo notó a los 10 minutos. ¿Estás bien? Bien. ¿Te duele más que otras veces? No. Ella lo miró. Él sostuvo la mirada con esa calma suya de siempre, pero con algo debajo que Laura llevaba suficientes semanas estudiando como para empezar a leer. Dami, ¿qué? ¿Qué te pasa? Nada. Llevas 10 minutos con la mandíbula apretada. Una pausa. No aprieto la mandíbula, pues algo en tu cara hace un esfuerzo notable por mantener una expresión que no tiene. Silencio. Dami miró a un punto específico de la pared que no era la pared del 5C, pero que tampoco estaba muy lejos. ¿Cuánto tiempo llevas hablando con el nuevo?, preguntó. Laura dejó de mover las manos. Lo miró. ¿Perdona? El nuevo. Marcos. Lo dijo con una naturalidad que no era del todo natural. ¿Lo conociste hace mucho? Lo conocí el martes junto al buzón. Son 4 días, Dami. ¿Ya? ¿Ya qué? Él no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, fue con ese tono cuidadoso de quien elige cada palabra, no porque no sepa lo que quiere decir, sino porque sabe exactamente lo que quiere decir y está calculando si conviene decirlo. Nada. Curiosidad de vecino. Laura lo estudió durante 3 segundos completos. Luego, despacio, una comisura de su boca se movió hacia arriba con la discreción de quien intenta no sonreír y no lo consigue del todo. Curiosidad de vecino, repitió. Sí. Entendido. Volvió al trabajo. Flexiona el pie hacia arriba. Dami flexionó el pie, pero Laura, que llevaba 5 años leyendo los cuerpos de otras personas, como textos en los que cada tensión era una palabra, sintió con toda claridad que la mandíbula seguía apretada. No dijo nada más al respecto. Pero aquella noche, tumbada en su cama con el libro abierto en la misma página desde hacía 20 minutos, Laura pensó en la mandíbula apretada de Dami y en los 6 minutos que había tardado en volver del rellano, y sintió en el centro del pecho algo parecido al calor, pequeño, molesto, completamente inoportuno. Lo ignoró, o lo intentó. El viernes, cuando pasó por el rellano camino de las escaleras, Marcos salió de su apartamento con una cazadora vaquera y una mochila y se cruzó con ella con esa sonrisa suya inmediata. «Oye, Laura, iba a tomar algo por el barrio, ¿te apuntas? Así me orientas un poco». Antes de que ella pudiera responder, la puerta del 5B se abrió. Dami estaba ahí, en el marco, en muletas, con una expresión absolutamente neutra, y los ojos moviéndose de Marcos a Laura, con la velocidad exacta y medida de alguien que no quiere que se note lo que está haciendo, y por tanto, lo hace notar el doble. «Laura», dijo, «creía que hoy teníamos sesión. La sesión es el lunes», dijo Laura. «Ah», una pausa. «Pensaba que era hoy. Te lo mandé en el mensaje del martes. Lunes a las 6. Puede que no lo leyera bien». Marcos miraba la escena con la expresión educada y levemente divertida de alguien que entiende perfectamente lo que está ocurriendo, pero ha decidido no señalarlo. «Bueno», dijo, «si tienes cosas, Laura, lo dejamos para otro día sin problema». «No tengo cosas», dijo Laura mirando a Dami con una calma que era en realidad todo lo contrario a la calma. «Ahora mismo no tengo ninguna cosa». «Bien», dijo Marcos, «pues vamos cuando quieras». Laura cogió el bolso que ya tenía en la mano y se giró hacia Dami con una expresión que era a partes iguales advertencia y diversión mal disimulada. «El lunes a las 6, dijo. «No lo pierdas». «No lo perderé», dijo Dami. Laura bajó las escaleras con Marcos. Dami cerró la puerta, y en el silencio de su apartamento, apoyado en las muletas frente a la puerta cerrada, José Damián Magno se permitió exactamente 3 segundos de sentirse completamente idiota antes de ir a la cocina a hacer algo con las manos. Capítulo 6. Temperatura.
El lunes llovió. No fue la lluvia suave y negociable de Madrid en otoño, sino la lluvia densa y sin disculpas de noviembre, cuando finalmente decide que ha sido demasiado paciente. Laura llegó al 5B con el abrigo empapado de hombros para arriba y el pelo soltando agua en el rellano, porque el paraguas había decidido invertir la cúpula en la esquina de Alcalá con Jorge Juan, y ya no era un paraguas, sino una escultura de viento. Dami abrió la puerta y la miró de arriba abajo. «Ha llovido», observó. «Gracias por la información», dijo Laura entrando. Él desapareció por el pasillo y volvió con una toalla que le puso en las manos sin decir nada más. Laura la aceptó. Se secó el pelo con esa energía poco elegante que impone la lluvia y lo encontró mirándola cuando terminó, no con intensidad deliberada, sino con esa atención suave que tenía a veces, la que llegaba antes de que él se acordara de cubrirla con la calma habitual. «¿Qué?», dijo ella. «Nada. ¿Empezamos?». La sesión de ese lunes era diferente al protocolo habitual. Entraban en la 5ª semana, la inflamación había remitido por completo y el médico había dado luz verde para empezar con trabajo propioceptivo, ejercicios de equilibrio y estabilidad que requerían que Dami estuviera de pie, apoyando peso de forma progresiva, sin muletas. Era el primer paso real hacia la recuperación funcional y también el primero que implicaba que Laura estuviera físicamente cerca para asistirle si perdía el equilibrio. «Vamos a trabajar de pie hoy», explicó Laura colocando una esterilla en el centro del salón. «Nada de impacto, solo estabilidad, pero necesito que confíes en que si pierdes el punto de apoyo, yo estoy aquí. ¿De acuerdo?». «De acuerdo. ¿Puedes apoyar el pie sin las muletas un momento?». Él las dejó apoyadas en el sofá y puso el pie derecho en el suelo con cautela, una fracción del peso, luego un poco más. Laura observó la postura, la distribución, la ligera compensación que el cuerpo hacía de forma automática y fue ajustando con las manos. Una palma en la cadera para corregir la inclinación, los dedos en el tobillo para revisar la alineación. «Bien, ahora levanta el pie izquierdo. Solo 2 segundos». Dami lo levantó, aguantó, lo bajó. «Perfecto. Otra vez, pero cierra los ojos». Cerrar los ojos. El equilibrio trabaja con la vista. Si la eliminas, el cuerpo aprende a sostenerse solo. Ciérralos. Él cerró los ojos, levantó el pie. Esta vez el cuerpo buscó el punto de apoyo de otra manera, con pequeñas correcciones en el tobillo que Laura siguió con las manos, lista para intervenir. Aguantó 5 segundos. 7. Al 9º, el tobillo se dio ligeramente hacia la derecha y ella lo corrigió con una presión firme en la cadera. Dami abrió los ojos. Estaban muy cerca. La corrección postural la había llevado a un paso de él, con una mano todavía en su cadera y la otra en el tobillo. Y desde esa distancia los ojos miel que Laura había aprendido a descifrar en semanas estaban directamente a la altura de los suyos, con una expresión que no era la de un paciente mirando a su fisioterapeuta. «Bien», dijo Laura, retirando las manos con una eficiencia que esperaba que pareciera natural. «Bien». Bien el ejercicio. 9 segundos la primera vez es un buen punto de partida. «Ah». Dami buscó el suelo con el pie izquierdo y recuperó la postura normal. «Pensé que ibas a decir otra cosa». «¿Qué otra cosa?». Él no respondió. Solo la miró un segundo más de la cuenta antes de preguntar: «¿Qué viene ahora?». Trabajaron 40 minutos más. El salón de Dami, con la lluvia golpeando el cristal de las ventanas y la lámpara de pie encendida, porque la tarde se había oscurecido antes de lo previsto, tenía ese ambiente que tiene los interiores cuando el mundo exterior se pone insistente, algo más quieto, más propio, más difícil de abandonar con prisa. A las 7:15, Laura guardaba el material mientras Dami se sentaba en el brazo del sofá, recuperando el pie. La lluvia seguía. Ella miró por la ventana y calculó silenciosamente el estado de su paraguas inutilizable y la distancia hasta su puerta, que era exactamente 6 metros de rellano, pero que en este momento parecían más. «¿Quieres esperar a que escampe?», dijo Dami. «Vivo al lado, a 6 metros bajo un techo cubierto, pero el abrigo todavía está húmedo». Era verdad, lo había colgado en la entrada y seguía oscuro en los hombros. «Tengo cosas que hacer», dijo Laura. «¿Qué cosas?». Una pausa. «Cosas, Laura». Ella lo miró.
Él no sonreía, pero había algo en su expresión que era la versión adulta y contenida de una sonrisa, el origen sin el gesto. «Tengo una botella de vino abierta desde el viernes», dijo, «y tú llevas 5 semanas viniendo 3 tardes por semana a mi casa. No creo que una copa cambie el equilibrio de nada». Laura consideró esto. Consideró también la lluvia, el abrigo húmedo, y el hecho de que llevaba 4 días sin quitarse de la cabeza la imagen de la mandíbula apretada del jueves y lo que significaba que estuviera sin quitársela. «Una copa», dijo. «Una copa», repitió él. Dami sirvió en 2 vasos de cristal grueso, sin pretensiones, y se instalaron en el sofá con la distancia razonable de 2 personas que saben que la distancia es razonable y por eso la mantienen con una conciencia ligeramente superior a lo normal. La lluvia seguía. Desde el exterior llegaba el sonido amortiguado de Madrid negociando con el agua. «El jueves», dijo Laura, mirando su copa. «¿Qué pasa con el jueves?» «Lo de Marcos». Dami bebió un sorbo. No dijo nada. «No tenías ninguna sesión el viernes y lo sabías», continuó Laura. «Me mandaste el mensaje tú mismo el martes confirmando el lunes». Un silencio corto y denso. «Sí», dijo Dami. «Solo eso, sin excusa, sin rodeo, sin la ironía que usaba a veces como distancia. Solo la sílaba limpia y directa de alguien que ha decidido no mentir, aunque tampoco esté listo para decir todo lo que hay debajo». Laura lo miró. Él sostuvo la mirada con esa honestidad tranquila que era, cuando aparecía sin el escudo del sarcasmo, la versión de Dami que más le costaba ignorar. «¿Y?», dijo ella en voz baja. Dami dejó el vaso en la mesa de centro. Se giró ligeramente hacia ella con el brazo apoyado en el respaldo del sofá, no invadiendo el espacio, pero reduciéndolo, con esa precisión con que hacía todas las cosas. «Solo lo necesario, nada más». «Ya lo sabes», dijo. Laura sintió el calor subiendo por el cuello. No era vergüenza. Era algo más parecido a reconocimiento, a la sensación específica de que una palabra que uno lleva semanas evitando acaba de ser pronunciada, aunque nadie la haya dicho en voz alta. «No juegues a eso», dijo, aunque su voz no tenía el filo que pretendía. «No estoy jugando», respondió él. La lluvia golpeó el cristal con más fuerza durante un instante, como si quisiera participar de la conversación. Laura miró la ventana, luego su copa, luego inevitablemente a él. Dami estaba cerca. No demasiado, pero sí suficiente para que Laura notara el detalle exacto en que terminaba la distancia razonable y empezaba algo que no tenía un nombre tan sencillo. Sus ojos miel no pedían nada, no presionaban, solo esperaban con esa paciencia que Laura llevaba semanas sin saber si admirar o encontrar insoportable. Eligió levantarse. Lo hizo despacio, con el vaso en la mano, y fue hacia la ventana con la excusa implícita de mirar la lluvia. Funcionó durante 4 segundos. Luego la voz de Dami llegó desde el sofá, baja y tranquila. «Laura». Ella se giró. «Un día de estos vas a cansarte de marcharte», dijo él. No era una amenaza, no era siquiera una promesa. Era solo una observación con la serenidad de alguien que puede esperar porque está completamente seguro de lo que espera. Laura puso el vaso en la ventana. «Buenas noches, Dami», dijo. Cruzó el rellano, cerró su puerta y se quedó apoyada en ella, en la oscuridad del recibidor, con el corazón haciendo cosas que un corazón razonable no debería hacer por 6 metros de rellano y una frase dicha en voz baja. «Un día de estos vas a cansarte de marcharte». Lo peor, pensó Laura, era que sonaba completamente cierto. Fue un miércoles de la 5ª semana y empezó, como tantas cosas entre ellos, por algo completamente trivial. Laura había llegado a las 6 con su bolsa y su puntualidad habitual, y la sesión había transcurrido con la nueva normalidad que se había instalado entre ellos desde la noche de la lluvia. Una normalidad ligeramente cargada, como el aire antes de una tormenta que todavía no decide si va a descargar. Hablaban. Se rozaban sin evitarlo. Se miraban un segundo de más y luego miraban a otro sitio. Era un equilibrio absurdo, y los dos lo sabían, y ninguno de los dos lo nombraba, que era exactamente la clase de acuerdo tácito que solo funciona hasta que deja de funcionar. Esa tarde, cuando terminaron, Dami le pidió que le ayudara a alcanzar algo de la estantería alta del pasillo, un libro de mecánica que había dejado allí antes de lo del pie, y que ahora, con las muletas, quedaba fuera de su radio de acción. Una cosa de 30 segundos.
Laura fue al pasillo, se puso de puntillas, sacó el libro y se giró para dárselo. Dami estaba justo detrás, más cerca de lo que ella había calculado, porque había avanzado en las muletas mientras ella buscaba el libro, y el pasillo era estrecho, y de repente había muy poco espacio entre los dos, y el libro en las manos de Laura quedó suspendido entre ambos sin que ninguno lo tomara. 3 segundos de quietud absoluta. Laura lo miró. Él la miraba a ella con esa calma, que ya no era un escudo, sino simplemente la forma en que Dami Magno estaba en el mundo cuando algo le importaba de verdad. Quieto, directo, sin gestos innecesarios. El libro cayó al suelo. Ninguno de los dos lo miró. «Laura», dijo él en voz muy baja. No había pregunta en su voz, no había petición. Era solo su nombre, dicho de una forma en que nadie se lo había dicho antes, con esa gravedad suave de las cosas que se dicen cuando ya no queda nada más que decir antes de lo que viene. Ella debería haber dado un paso atrás. Había espacio suficiente a su derecha, hacia la pared, y luego hacia la puerta del salón. Lo calculó en una fracción de segundo con la parte de su cerebro que seguía funcionando de forma razonable, que ya no era una parte muy grande. No dio el paso. En cambio, levantó la vista hacia él, porque Dami era más alto y el pasillo era estrecho, y había algo en el ángulo que lo hacía más cercano todavía, y lo que encontró en su cara terminó con cualquier argumento que le quedara. Fue él quien se movió primero. Despacio, con esa precisión que ponía en todo, levantó una mano y apartó con un solo dedo el mechón de pelo que le había caído a Laura sobre la mejilla. Un gesto pequeño, sin prisa, que duró lo suficiente para no ser accidental y no lo suficiente para ser una declaración. Solo el gesto. Solo ese dedo rozando su pómulo con una ternura tan inesperada que Laura sintió que algo dentro de ella se rendía sin hacer ruido. «Llevas semanas huyendo», murmuró él. «No huyo», respondió ella, y su voz sonó más pequeña de lo que pretendía. «¿Cómo lo llamas tú?». Laura no respondió, porque no había una respuesta honesta que también fuera conveniente, y llevaba semanas eligiendo la conveniencia, y ya estaba empezando a pesarle. Dami inclinó la cabeza hacia ella muy despacio, tan despacio que Laura tuvo tiempo, mucho tiempo, de moverse si hubiera querido, y no quiso. El primer contacto fue apenas un roce. Sus labios sobre los de ella con la suavidad de algo que lleva tiempo esperando ser, y que por fin, en ese pasillo estrecho con un libro en el suelo entre los dos, encontraba su momento. Laura sintió el calor expandirse desde ese punto hacia afuera, por la mandíbula, por el cuello, por los hombros, con esa lentitud irresistible de las cosas que no tienen prisa, porque saben que no van a ningún sitio. Entonces ella levantó las manos y las puso en su pecho, y él lo interpretó exactamente bien, no como un rechazo, sino como una respuesta, como el cuerpo de Laura diciéndole «estoy aquí, también estoy aquí», y el beso dejó de ser un roce y se convirtió en otra cosa. Fue un beso largo, no urgente, no torpe, no de los que ocurren por impulso y terminan en arrepentimiento, que era el beso de dos personas que llevan semanas aprendiendo la forma exacta de la otra y que ahora por fin usaban ese conocimiento. Él tenía una mano en su mandíbula, con una delicadeza que desmentía completamente los brazos de jugador de fútbol americano. Ella tenía los dedos enrollados en su camiseta, sin darse cuenta de cuándo había ocurrido. Cuando se separaron, fue de forma gradual, como un acuerdo. Laura apoyó la frente en su pecho durante un segundo, los ojos cerrados, escuchando los latidos de él, que no eran tan tranquilos como su expresión habitual prometía. «Dami», susurró. «¿Qué?». Una pausa larga. Ella levantó la cabeza y lo miró. Sus ojos miel estaban cerca, tan cerca que podía ver en ellos algo que no era calma, sino la versión honesta de lo que había debajo de la calma. Algo vulnerable y seguro al mismo tiempo, algo que llevaba semanas construyéndose en el espacio entre sus apartamentos y las sesiones de fisioterapia y las tardes de lluvia con vino. «Esto complica todo», dijo Laura. Él asintió despacio. «Lo sé, somos vecinos, y yo soy tu fisioterapeuta, durante 3 semanas más. Dami». Laura la miró con una seriedad tranquila. «Solo te estoy dando los datos». Ella se separó un paso, recogió el libro del suelo porque necesitaba hacer algo con las manos. Se lo puso en el pecho a él sin mirarlo directamente. «Tu libro».
Gracias. Mañana tengo pacientes todo el día. El lunes seguimos con el propioceptivo. El lunes, repitió él. Laura recogió su bolsa del salón, se puso el abrigo en el recibidor y salió al rellano sin volver a mirarlo. Cruzó los 6 metros. Entró a su apartamento. Se apoyó en la puerta y esta vez no intentó borrar la sonrisa. Capítulo 8. Solo un beso. Mentira. El problema con los acuerdos no dichos es que cada parte puede interpretarlos de una forma diferente y ambas pueden estar convencidas de tener razón. Laura pasó el jueves y el viernes convenciéndose de que lo del pasillo había sido exactamente lo que tenía que ser. Un momento largo y extraordinariamente bien ejecutado, pero un momento al fin. 2 personas adultas, con demasiada tensión acumulada en un espacio pequeño, que habían hecho lo más sensato del mundo, que era resolverla y seguir adelante. Sin drama, sin expectativas, sin convertir un beso en algo que reorganizara la arquitectura de su vida cotidiana. Era una teoría sólida. La teoría aguantó hasta el sábado por la mañana, cuando salió al rellano a por el correo y se cruzó con Dami, que bajaba por las escaleras con las muletas y una chaqueta de cuero y ese pelo que nunca terminaba de peinarse del todo, y que al verla simplemente le dijo buenos días, salguero con la voz grave de siempre y una mirada que contenía el beso entero guardado dentro, sin que su cara hiciera absolutamente nada especial. Laura respondió buenos días y volvió a su apartamento con el correo sin abrirlo, pegado al pecho. Teoría en revisión. El lunes llegó con esa puntualidad inconveniente que tienen los lunes. Laura llamó al timbre a las 6. Dami abrió, ella entró, dejó la bolsa en la esquina de la mesa y empezó a preparar el material con la eficiencia de quien tiene un plan y piensa ejecutarlo. El plan era sencillo: sesión normal, conversación funcional, ninguna referencia al miércoles. Si ninguno de los dos lo nombraba, podía seguir existiendo en esa categoría cómoda de algo que pasó sin necesidad de convertirse en algo que está pasando. ¿Hiciste los ejercicios el fin de semana?, preguntó sin mirarlo. Los de la mañana sí, los de la noche se me olvidaron el sábado. ¿Por qué? Salí. Laura procesó eso. Salió. Sábado por la noche, chaqueta de cuero. Naturalmente. El hombre tenía 30 años, 11 talleres y una vida fuera de las paredes del Almendros, que Laura conocía solo por fragmentos. ¿A dónde?, preguntó, y luego añadió inmediatamente. Para el registro de actividad. ¿Para el registro de actividad? Es relevante saber si hiciste algún esfuerzo físico incompatible con la recuperación. Una pausa. Cené con un par de socios en Chueca, dijo Dami. Nada de esfuerzo físico incompatible. ¿Apuntado? Apuntado. Trabajaron en silencio durante 20 minutos. Era un silencio diferente al de las primeras sesiones, que había sido el silencio neutro de 2 desconocidos encontrando el ritmo. Este era el silencio de 2 personas que tienen demasiadas cosas sin decir y han acordado tácitamente no decirlas, que es una forma mucho más ruidosa de estar callado. A los 25 minutos, Dami dijo: ¿vas a ignorarlo toda la sesión? Laura no levantó los ojos del tobillo. No sé de qué hablas. Del miércoles. El miércoles hicimos propioceptivo avanzado y terminamos antes de lo previsto. No hay nada que ignorar. Laura, flexiona. Ya he flexionado. Flexiona más. No puedo flexionar más. Es anatómicamente imposible. Ella levantó los ojos. Él la miraba con esa expresión que era la versión de Dami del exasperado, que no era muy diferente a todas sus otras expresiones, pero tenía un punto en el ceño ligeramente más marcado. Fue un beso, dijo Laura, con una voz cuidadosamente razonable. Fue un beso y fue estupendo, y no tiene que significar nada que altere lo que ya funciona. ¿De acuerdo? ¿Estupendo? No empieces. Solo digo que es una palabra interesante. Dami, yo no he dicho que signifique nada, dijo él con esa calma suya. He preguntado si ibas a ignorarlo. Son 2 cosas distintas. Laura lo miró. Él esperaba, con el tobillo apoyado en la almohada y los brazos cruzados sobre el pecho, y esa paciencia que a estas alturas de la historia Laura ya sabía que no era pose, sino constitución. José Damián Magno era, en su núcleo más básico, un hombre que podía esperar. Lo había demostrado semana a semana, sesión a sesión, con cada vaso de agua preparado antes de que ella llegara,
y cada pregunta real en lugar de pregunta de cortesía. Pensó Laura con una irritación que ya no era del todo irritación, tremendamente difícil de ignorar cuando uno sabía cómo era. «Fue un beso», repitió, pero con menos convicción que la primera vez. «Sí», dijo Dami, «y somos vecinos, y yo soy tu fisioterapeuta y las cosas están bien como están». «¿Están bien?» «Funcionan. Que algo funcione no es lo mismo que estar bien». Laura guardó silencio. Afuera empezaba a oscurecer y la lámpara de pie del salón hacía lo mismo que el lunes de la lluvia. Convertir el apartamento en algo más pequeño y más propio y más difícil de abandonar con los argumentos intactos. «No quiero complicar esto», dijo por fin, y esta vez era la verdad sin envoltura. Dami asintió despacio. Luego dijo, «¿Puedo preguntarte una cosa?» «Adelante. El miércoles, en el pasillo. ¿Te arrepientes?» La pregunta era directa y justa y completamente tramposa, porque no tenía una respuesta cómoda. Laura la giró en su cabeza durante 4 segundos, buscando una salida lateral, y no encontró ninguna. «No», dijo, «yo tampoco». Una pausa breve. «El resto lo decidimos cuando quieras. O no lo decidimos. Pero eso ya lo sabemos los dos». Laura recogió el material en silencio. Cuando cerró la bolsa y se levantó, Dami no dijo nada más, que era exactamente la forma en que él hacía las cosas. Ponía algo sobre la mesa, lo dejaba ahí y esperaba a que el otro decidiera qué hacer con ello. En el rellano, antes de abrir su puerta, Laura se giró. «El miércoles que viene», dijo. Dami, en el marco del 5B, esperó. «Podría traer algo de cena, si tienes hambre». 1 segundo. 2. La media sonrisa de lado apareció, lenta, pero más abierta que de costumbre. «Tengo siempre hambre», dijo. Laura entró a su apartamento. Se apoyó en la puerta. Y esta vez ni siquiera intentó borrar la sonrisa, porque ya había empezado a entender que algunas batallas no valía la pena pelearlas contra una misma. «Solo un beso», pensó, con la honestidad privada que uno se concede cuando no hay nadie mirando. Mentira. El miércoles que siguió al lunes del acuerdo tácito, Laura llegó al 5B a las 6 con su bolsa de material en un brazo y una bolsa de papel de la charcutería de la calle Narváez en el otro. Jamón ibérico, queso manchego, pan de hogaza y una botella de vino tinto que el hombre de la tienda le había recomendado con la autoridad tranquila de quien sabe de lo que habla. No era una cena elaborada. Era, de hecho, exactamente el tipo de cena que uno lleva cuando quiere que parezca que no ha pensado demasiado en ella, cuando en realidad ha dado 3 vueltas al barrio eligiendo qué llevar, porque pensar en la botella de vino correcta era más manejable que pensar en por qué estaba tan nerviosa. Dami abrió la puerta y miró la bolsa de papel. «¿Tenías hambre?», dijo. «Tenía antojo de ibérico», respondió ella, pasando al interior. Era mentira, y los dos lo sabían y ninguno de los dos dijo nada al respecto. La sesión fue primero. Laura había aprendido en las semanas anteriores que mezclar el trabajo con lo que fuera que estaba creciendo entre ellos producía una interferencia que ninguno de los dos sabía gestionar bien todavía, así que habían desarrollado sin hablarlo ese orden. Primero la fisioterapia, luego el resto. Era una frontera pequeña y porosa, pero existía, y a Laura le daba la estructura suficiente para entrar por esa puerta 3 veces por semana sin sentir que el suelo se movía bajo ella. Esa noche trabajaron 30 minutos. El avance era real y visible. Dami apoyaba el pie con confianza creciente. Los ejercicios de equilibrio que en la primera semana le costaban 10 segundos, los aguantaba ahora cerca de 40. Y la marcha con las muletas había ganado una soltura que indicaba que el cuerpo ya había encontrado el nuevo centro de gravedad. Quedaba poco, 1 semana, quizás 2. Y después de eso, Laura ya no tendría ningún motivo profesional para estar en ese apartamento 3 tardes por semana. Ninguno de los dos nombró ese dato, pero estaba ahí, flotando sobre la sesión como algo que se acerca sin prisa y que a su manera inevitable va a cambiarlo todo. Cuando terminaron, Dami preparó la tabla de madera que usaba para picar en la cocina. Laura desarrolló el jamón y el queso y se instalaron en la barra de la cocina porque el salón tenía demasiado sofá y demasiados recuerdos recientes del sofá, y la barra de la cocina era neutra y alta, y tenía la ventaja práctica de que uno tenía algo donde poner las manos. El vino era bueno.
El hombre de la charcutería sabía lo que hacía. «Cuéntame una cosa que no sepa de ti», dijo Laura, cortando queso. Dami la miró con una ceja ligeramente levantada. «¿En qué categoría?» «Cualquiera. Algo que no salga en los primeros 5 minutos de conversación». Él pensó durante un momento, con esa honestidad suya que nunca respondía lo primero que llegaba, sino lo que era verdad. «Toco la guitarra», dijo. «Mal, pero la toco. Llevo 10 años intentando aprender malagueña salerosa y todavía no la saco completa». Laura se lo imaginó. No fue difícil. El mismo hombre que cantaba Luis Miguel desafinando en la cocina, con una guitarra entre los brazos de jugador de fútbol americano, atacando obstinadamente una canción que no terminaba de salir. «¿Por qué esa en concreto?» «Mi madre la cantaba cuando yo era pequeño». Una pausa corta. «La cantaba muy bien, yo lo hago muy mal, pero sigo intentándolo». Laura lo miró. Había algo en ese detalle, en la imagen del hombre con 11 talleres y calma de montaña, que llevaba 10 años aprendiendo una canción para su madre sin decírselo a nadie, que la tocó en un lugar específico del pecho que ya empezaba a reconocer como el lugar al que Dami llegaba cuando no estaba intentando llegar a ningún sitio. «Ahora tú», dijo él. «¿Yo qué?» «Algo que no sepa». Laura bebió un sorbo de vino. Consideró varias opciones y descartó las que eran fáciles. «Le tengo miedo a las palomas», dijo. «No a los pájaros en general, solo a las palomas, específicamente a las de la Plaza Mayor. Creo que tienen un plan». Dami la miró durante 2 segundos completos. Luego se rió, no la media sonrisa de siempre ni la risa breve y contenida que a veces le concedía a sus propias ocurrencias. Una risa real, abierta, que le ocupó la cara entera y que Laura registró con una precisión fotográfica involuntaria, porque era la tercera vez que lo veía reírse así, y las 3 veces habían sido por cosas que ella había dicho. «Un plan», repitió. «No me mires así. Son demasiadas y se mueven de una forma coordinada que no es normal para animales que supuestamente no se comunican». «Laura». «¿Qué? Las palomas no tienen un plan. Tú no sabes eso». Siguió riendo, más bajo, y Laura también terminó rindiéndose a la risa propia, porque era imposible no hacerlo cuando él reía así. Estuvieron un rato en ese territorio cómodo y luminoso que se había construido entre ellos sin que ninguno hubiera puesto la primera piedra de forma consciente, contando cosas pequeñas y reales, con el vino bajando y la noche afuera oscureciéndose sobre Madrid. En algún momento, sin que hubiera un instante preciso que lo explicara, la distancia entre sus taburetes en la barra había disminuido, no dramáticamente, solo lo suficiente para que cuando Dami se giró hacia ella para responder algo, sus rodillas se tocaran y ninguno de los dos las moviera. Laura miró hacia abajo, luego lo miró a él. «Dami, ¿qué? ¿Qué estamos haciendo?» La pregunta era honesta y pequeña y contenía todo lo que llevaban semanas sin decir con precisión. Él la sostuvo un momento antes de responder, con esa forma suya de tomarse el tiempo necesario, aunque el silencio fuera incómodo, porque para él era más importante responder bien que responder rápido. «Lo que queremos hacer», dijo. «Creo. Creo no es una respuesta muy firme para alguien que suele ser bastante directo. Es que depende de las 2 partes». Laura lo miró. Las rodillas seguían tocándose. El vino en su copa era ya solo un fondo rojo en el cristal. «Y sí me da miedo», dijo en voz baja, no como excusa, sino como información real. «¿El qué exactamente?» «Que funcione». Una pausa. «Es más fácil gestionar las cosas que no funcionan. Ya sé cómo se hace». Dami asintió despacio, con esa comprensión suya que nunca minimizaba lo que el otro decía aunque pudiera rebatirlo. «Yo también», dijo. «Llevo tiempo siendo bastante bueno en eso». Se miraron. Y en esa mirada estaba todo lo que ninguno había dicho todavía. Las semanas de sesiones y pasillos y lluvia y vino, y un beso en un pasillo estrecho y rodillas que no se movían. Todo eso, callado y presente y completamente real. «Pero», dijo Dami, «que sea más fácil no lo hace mejor». Laura dejó la copa en la barra. Luego, despacio, con esa impulsividad suya que aparecía en los momentos de demasiada emoción, pero que esta vez no empujaba una botella sino algo completamente distinto, se inclinó hacia él y lo besó. Esta vez fue ella quien empezó, y esta vez no hubo libro en el suelo ni pasillo estrecho como excusa,
Solo Laura Salguero eligiendo, de forma completamente consciente y sin ningún argumento de fisioterapia, ni de lluvia, ni de vino, que lo justificara, lo que quería. Dami le puso una mano en la mejilla con esa misma delicadeza de la primera vez, y el beso fue largo y tranquilo, y tuvo dentro de él algo que los dos reconocieron como diferente. No la urgencia de la primera vez, sino algo más asentado, más decidido, como algo que ha encontrado el lugar donde debe estar. Cuando se separaron, Laura apoyó la frente en la suya. «Tengo miedo», repitió en voz muy baja. «Lo sé», dijo él igual de bajo. «Yo también». «¿Tú también?» «Sí». Sus pulgares trazaron un arco suave sobre su pómulo. «Pero hay cosas que valen más que el miedo». Laura cerró los ojos un momento. Luego los abrió, lo miró y dijo: «El ibérico se está secando». Dami soltó una carcajada. Y esa noche cenaron en la barra de la cocina con las rodillas tocándose, y sin que ninguno de los dos hiciera nada por evitarlo, hablando de cosas pequeñas y reales, mientras Madrid hacía su vida afuera, completamente ajena a lo que acababa de asentarse, sin drama y sin prisa, en el apartamento 5B del edificio Almendros. Capítulo 10. Lo que no se dice, ya dicho. La última sesión de fisioterapia fue un viernes. Laura lo sabía desde el lunes, cuando el médico confirmó en la revisión que la recuperación estaba completa y que Dami podía volver a la actividad normal de forma progresiva, sin restricciones, sin muletas, sin 3 tardes por semana en el 5B con una bolsa de material como pasaporte. Era una buena noticia. Era objetivamente el resultado perfecto de 6 semanas de trabajo. Laura pasó el martes y el miércoles convenciéndose de que lo sentía como una buena noticia. El jueves por la noche, mientras preparaba la bolsa para el día siguiente, se quedó mirando el contenedor de vendas, las bandas elásticas, el aceite de masaje, todos los elementos ordenados del oficio, y pensó que había algo casi poético y ligeramente ridículo en el hecho de que la razón oficial para estar en la vida cotidiana de Dami Magno hubiera sido una fractura de calcáneo producida por ella misma al golpear con una botella de cava a un hombre que se lo merecía completamente. El universo tenía un sentido del humor que ella empezaba a apreciar. El viernes llegó al 5B a las 6 con su puntualidad de siempre. Dami abrió la puerta sin muletas, apoyando el peso en los 2 pies con esa naturalidad recuperada que era la prueba más visible de todo el trabajo de las semanas anteriores. Estaba de pie, completo, sin apoyo, y había algo en verlo así, después de semanas de muletas y sofás y tobillo en almohada, que le produjo a Laura una satisfacción profesional genuina, mezclada con algo más personal que no supo clasificar del todo. «Sin muletas», dijo ella. «Sin muletas», confirmó él, haciéndose a un lado para dejarla pasar. La sesión final fue más corta que las anteriores. Era en buena parte una revisión, comprobar que la marcha era correcta, que el equilibrio se sostenía sin asistencia, que no había compensaciones posturales que pudieran generar problemas a largo plazo. Laura trabajó con la misma precisión de siempre, con las manos y los ojos, y Dami siguió cada indicación con la misma obediencia que había sorprendido a Laura desde el principio. Cuando terminó, se quedaron de pie en el centro del salón. Laura guardó el material en la bolsa por última vez, con esa lentitud involuntaria de quien hace algo habitual, sabiendo que es la última vez. «Ya está», dijo. «Ya está», repitió él. «Puedes hacer vida normal. Deporte moderado a partir de la semana que viene. Nada de impacto fuerte durante un mes. Caminar todo lo que quieras. El pie está bien». «Gracias, Laura». Ella levantó los ojos. Dami la miraba con esa calma suya que a estas alturas ya no era un misterio, sino un idioma que había aprendido a leer, debajo de la calma, algo más grande, más serio, más real que cualquier cosa que hubieran nombrado en voz alta todavía. «Ha sido un placer trabajar contigo», dijo Laura, con un tono ligeramente más formal del habitual, porque el momento era raro y la formalidad era al menos algo donde sostenerse. «¿Solo un placer?» «Dami». «Espera», dijo él. Algo en su voz hizo que Laura no se moviera. No era urgencia, era la voz de alguien que ha decidido algo y ha llegado al momento de ejecutarlo, con esa determinación tranquila que era la forma en que Dami Magno hacía todas las cosas que le importaban de verdad. La miró durante un segundo,
Luego, despacio y con una deliberación completa, se arrodilló en el suelo frente a ella, no de golpe, no como un gesto teatral, con cuidado, apoyando primero una rodilla y luego la otra, en el centro del salón donde 6 semanas antes había una esterilla de propioceptivo y donde ahora no había nada excepto él, arrodillado, mirándola desde abajo con esa calma que nunca era indiferencia sino todo lo contrario. Laura abrió la boca, la cerró. «¿Qué estás haciendo?», dijo en voz muy baja. «Lo que tendría que haber hecho antes de que te fueras a marchar con la bolsa», dijo él. «Y sin drama, que ya te conozco». Ella soltó una carcajada pequeña y nerviosa que no había planeado. «Dami, levántate. Llevas 6 semanas con el pie roto». «Ya no está roto. Tú misma lo has dicho. Eso no significa que debas arrodillarte en el suelo». Laura la miró con una seriedad que no era grave, sino completamente honesta. «Llevo semanas pensando cómo decirte esto de una forma que esté a la altura de lo que es. Y no soy muy bueno con los discursos. Pero sí sé que quiero que lo que empezó en este apartamento no se acabe porque ya no necesitas una razón profesional para cruzar el rellano». Laura no dijo nada. El corazón le hacía cosas irrazonables en el pecho. «No te pido nada complicado», continuó él. «Te pido que cruces el rellano cuando quieras, sin bolsa, sin horario, sin excusa. Te pido que cenes conmigo aunque el ibérico se seque. Te pido que te quedes cuando llueva y que te vayas cuando quieras irte, pero que vuelvas». Una pausa. «Te pido que seas mi novia, Laura Salguero», con todas las palabras. El silencio que siguió duró exactamente lo que Laura necesitó para entender que no había ningún argumento razonable que se sostuviera frente a un hombre arrodillado en su salón, diciéndole la verdad con esa sencillez desarmante que era. Había sido desde el principio lo más difícil de ignorar en José Damián Magno. «Levántate», dijo. «¿Es un sí? Levántate, y entonces te digo». Él se levantó, despacio, apoyándose bien con el pie que ella había pasado 6 semanas reconstruyendo, y cuando estuvo de pie frente a ella, la miró con esa paciencia suya de siempre, esperando. Laura dio un paso hacia él, uno solo, el que cerraba el espacio que quedaba entre los dos, y levantó la vista hacia su cara. «Sí», dijo, «nada más, solo eso». La sílaba limpia y directa de alguien que ha dejado de buscarle salidas laterales a algo que lleva semanas siendo inevitable. Dami exhaló, solo un poco. Lo suficiente para que Laura viera que la calma de antes había tenido también algo de espera, que él tampoco había estado tan seguro como parecía, que debajo de toda esa paciencia había algo que también necesitaba la respuesta. La tomó de la mano, sus dedos entrelazados con los de ella con esa naturalidad de las cosas que encajan. «Bien», dijo, en voz baja. «Bien», repitió ella, y se besaron en el centro del salón del 5B, sin pasillo estrecho, ni lluvia, ni libros cayendo al suelo. Solo los dos, de pie, con Madrid haciendo su vida afuera y el rellano de 6 metros entre sus apartamentos, convertido ya en algo completamente distinto a una distancia. Más tarde, sentados en el sofá con el televisor encendido, sin que ninguno lo mirara, la cabeza de Laura apoyada en el hombro de Dami y la mano de él sobre la de ella en el regazo, Laura dijo: «Técnicamente sigues siendo mi vecino, técnicamente, y yo sigo siendo la persona que te rompió el pie, con una botella de cava que no se rompió. El pie sí, el pie está bien». Sus dedos apretaron los de ella. «Todo está bien». Laura miró el televisor apagado en espíritu, donde se reflejaba el salón en miniatura, los dos juntos en el sofá, la lámpara de pie encendida, la noche afuera. «Dami, ¿qué? La próxima vez que alguien te moleste en una fiesta de disfraces», dijo, «avísame antes de intentar intervenir, para coordinar». Él tardó un segundo. Luego, «para coordinar. Así tengo la botella lista antes de que llegues tú. Más eficiencia». Dami se rió. Esa risa abierta y real que le cambiaba la cara entera y que Laura ya sabía que iba a seguir buscando, sin disimulo y sin excusa, todo el tiempo que tuviera por delante. «Trato hecho», dijo. Afuera Madrid brillaba con sus millones de luces sobre los tejados. Adentro, en el apartamento 5B del edificio Almendros, 2 personas que habían empezado siendo vecinos en guerra y habían terminado siendo algo mucho mejor que eso,
estaban sentadas en un sofá sin necesidad de decir nada más. Porque algunas cosas, las más importantes, no necesitan muchas palabras para ser completamente reales. Solo la persona correcta, el momento exacto, y a veces una botella de cava que no se rompe en el momento más oportuno.